de exposiciones, paso rápidamente a darle la palabra a Horacio Ávila, de Proyecto 7. Estás con el micrófono deshabilitado, Horacio. Pensé que lo había habilitado, perdón. Decía que buenas tardes y que contento de estar en este panel, digamos, con gente para mí tan querida y tan admirada, con tantos años de trayectoria en la lucha por los derechos y los derechos de la vivienda. La verdad que se han dicho muchos números, no sé si hay muchos más números de los que ya se han dicho. Creo que se han mencionado la mayoría. Quizás a mí en principio voy a hacer una pequeña reseña de lo que es Proyecto 7 para que se sepa. Nosotros somos una organización que nace allá por el 2001, cuando la mayoría de nosotros estaba en situación de calle, en la crisis terrible que provocó de la Rúa, donde hasta ese momento la situación de calle era una situación, casi se podría decir, de emergencia. O sea, no había una situación estructural. Históricamente, creo que, si no me equivoco, Lorena lo mencionó, pero desde el primer gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el último conteo del 2019 del gobierno de la ciudad, los números fueron, se puede buscar, está en archivo eso, 987 a 1046. Una locura. O sea, hagan memoria de cuántas gestiones estamos hablando, cuántos jefes de gobierno han pasado por la ciudad de Buenos Aires, y si ese número fuera real, en principio es bastante dudoso por toda la cantidad de crisis económicas que hubo, pero además está también la cuestión de que la inoperancia de la ciudad más rica de Buenos Aires no pueda resolver la vida de 1000 personas, ¿no? Realmente muestra una inoperancia o una falta de ganas o un no querer resolverlo, pero en realidad todos sabemos que el número no es ese. Les decía que nosotros nacimos allá por el 2001, todo lo que tenía que ver con nuestra problemática era absolutamente asistencialista, éramos los pobrecitos a quienes había que asistir de alguna forma, darle un plato de comida, quizás alguna cama y algo por el estilo, pero no pensando en nosotros como sujetos de derecho, no pensando en nosotros como personas con una historia, con un pasado, sino como que aparentemente empezábamos a existir, o es raro, es un poco contradictorio esto, empezar a existir cuando sos más invisibilizado, pero como que empezábamos a hacer a partir de que estábamos en situación de calle. La verdad que la mayoría de nosotros teníamos una historia enorme de trabajo, de familia y de un montón de cuestiones más. Para no ahondar demasiado en lo que es Proyecto 7, lo único que les puedo decir hoy es que tenemos 6 centros de integración. Quería decirle a la compañera Lorena y al resto que la figura de padrón no existe más desde el 2010, cuando la ley 3706 es aprobada como ley. Lo que existe, y tenemos que acostumbrarnos y mencionarlo de esa manera, son los centros de integración, que deben funcionar por ley las 24 horas, los 365 días del año. Nosotros, además de estos centros y además de esta ley, la 3700 ley que logramos imponer con mayoría macrista, lo aclaro porque a veces parece imposible imponer leyes populares en periodos donde no somos mayoría, pero se pudo, se peleó, se trabajó un año para hacerla, un año para militarla para que se apruebe. Es la segunda que existe en toda Sudamérica y nos parece sumamente importante porque marca política pública, básicamente. Después podemos discutir si se cumple o no se cumple, pero la realidad es que obliga al Ejecutivo a política pública. Y nos parece que eso es sumamente importante. En la provincia de Buenos Aires está la ley 13.956, se aprobó en el 2008, tiene vigencia desde 2008, que también es específica sobre situación de calle. Tampoco jamás funcionó, ni siquiera está reglamentada, y jamás le fueron adjudicados fondos.
uno de los artículos de esta ley, de la ley de provincia, dice que para financiar esta ley se debe recurrir a los fondos privados, o sea, una ridiculez absoluta, algo absolutamente incumplible, como para poner como financiación de una ley tan necesaria, además, ¿no? Después, bueno, tenemos los dos censos de 2017 y 2019 que las compañeras ya dijeron perfectamente los números, no creo que haya falta volver a repetirlos. La ley 3706, el encabezado, o sea, lo que dice es que es para las personas en situación de calle, identifica quiénes son las personas en situación de calle, pero también dice que es para las personas en riesgo de situación de calle. Y también identifica qué es riesgo de situación de calle, que la verdad, que escuchando, o sea, a Nati y un montón más, todos sabemos que ese universo es enorme, es un universo increíblemente grande, ¿no? Que es muy difícil de abarcar, pero en realidad esta ley un poco lo abarcaría, digamos, por lo menos desde su enunciado. Los censos fueron como propuesta, los censos populares fueron como propuesta clara de no poder entender cómo históricamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de sus colores políticos, instalaba un número tan mentiroso. O sea, hubo un compañero nuestro que nos dijo, che, ¿cómo puede ser que todo el tiempo digan esto, los medios lo saquen y se acepte como que esto es real cuando la mayoría ve que la Ciudad de Buenos Aires está súper poblada de personas durmiendo por todos lados, en los cajeros, en los bancos, en las plazas y en un montón de lugares más? Entonces, lo que nosotros pensamos es que lo podían hacer porque no había ningún número que lo contrarrestara. Entonces ahí nace la idea del censo popular. Había que contrarrestar el número de una manera eficiente, de manera que además se pudiera dar una disputa en relación al número oficial, y lo hicimos sobradamente, ¿no? Como dijo la compañera, igual eran más de 50 organizaciones las que participaron del censo popular en las dos instancias, 2017 y 2019. El tema es que el censo además era cuantitativo y cualitativo, porque no nos interesa saber qué cantidad de personas hay, sino además cuáles son los subgrupos que componen esa población. Porque bueno, todo también se mencionó, toda la población más vulnerable y más discriminada, la mencionaron también, y es real, digamos, en situación de calle hay tercera edad, hay muchos abuelos y abuelas, hay infinidad de criaturas en situación de calle, hay una población trans muy grande. En general, cuando se habla de la población trans, se habla de mujeres trans, pero nosotros tenemos muchos varones trans, muchos compañeros trans, y también tenemos un montón de compañeros no binarios, o sea que no tienen una definición exacta y que también son parte de la discriminación y no hay lugares específicos, digamos, para ellos, ¿no? De hecho, el FRIDA, que es uno de nuestros centros, fue el primer lugar en la Ciudad de Buenos Aires que albergó a mujeres trans, conjuntamente con mujeres cis y algunas de ellas con hijos. Y actualmente en el CHE, que es otro de nuestros centros de integración, tenemos una variedad de género muy, muy importante. Tenemos alrededor de 3 compañeros trans, varones trans, tenemos varios no binarios, o sea, hay una variedad muy interesante que de todas maneras no tendrían ningún lugar a donde ir. Si no fuera por esto, no tendrían dónde ir. Es así. Es así porque además los mismos organismos que se encargan de esto nos llaman para pedirnos lugar. Yo creo que deberían pensar un poquito dentro de sus funciones, quizás empezar a crear lugares para lo que trabajan, ¿no? En situaciones de emergencia y vulnerabilidad, empezar a pensar, ¿por qué no? Algunos de estos tipos de centros para su propia población o la población que acude a ellos para que les den una respuesta. Digo que sería interesante que lo piensen. Después, a mí me gustaría un poco hablar más de las causas que de las consecuencias. O sea, todo lo que hablamos en general y que es muy valioso, sumamente valioso, me quedo con un montón de data muy importante, en realidad son las consecuencias. Y yo creo que deberíamos un poco más hablar de las causas, ¿no? La pandemia sirve como una perfecta excusa, digamos, para un montón de cosas. Lo que hizo este virus fue potenciar, no solo acá, sino en todas partes del mundo, lo que ya estaba mal, básicamente. Es decir, lo puso más al descubierto y
Lo que logró con eso es que quede más en evidencia. Eso hizo que los gobiernos en general tomaran acciones diferentes y más conciencia de que había que resolver esos temas de manera urgente. No, para nada. O sea, no, no pasó eso. Uno de los eslogans acá en Argentina fue quédate en casa. Bueno, muchos de los que estamos acá sentados sabemos que muchos no tienen casa. No hay casa donde quedarse. Entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? O sea, hay que lavarse las manos 3 veces por día o la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Si agatas en la calle, sí te pueden lavar la cara, con mucha suerte, ¿no? El uso de barbijos, alcohol en gel, o sea, todo lo que se preparó desde la pandemia estaba absolutamente relacionado con las situaciones de vida normal. Y precisamente las cárceles, los barrios, las casas tomadas, los inquilinatos, los hoteles y situación de calle no son situaciones normales. Entonces no había nada que se pudiera adaptar a este tipo de situaciones. Desde ahí había que pensar desde nosotros, digamos, no desde el gobierno, porque era imposible que lo hicieran, cómo hacíamos para tratar de evitar no los contagios, sino de tener la menor cantidad de contagios posibles. Porque son lugares colectivos, o sea, los centros de integración son lugares colectivos. El Monteagudo tiene 120 varones adultos que conviven las 24 horas todos los días del año. Y así la mayoría de los centros. Entonces, son lugares muy colectivos, donde el baño es de uso común, las duchas, el comedor, los comedores son de uso común. O sea, todo es un espacio de uso común, donde estas distancias de 1,5 metros, 2 metros, es absolutamente imposible de llevar adelante, pero no porque no se quiera, sino porque no se puede. No se puede. Esa es la realidad. De todas formas, un poco escuchando todo lo que mencionaba Nati del negocio inmobiliario y por qué pasa lo que pasa, pues claro, para la mayoría de nosotros que pasa eso porque se apuesta al negocio inmobiliario. En general, no solo acá, sino en la provincia de Buenos Aires también. Hace 2 días detuvieron a 2 funcionarios por vender tierras fiscales del partido de Merlo. Bueno, ni vamos a hablar de lo que fue Guernica, porque la verdad que es vergonzoso desde cualquier punto de vista. Y el tema es que siempre tiene que estar el reclamo para resolver la emergencia, un poco lo que decía Nati, ¿no? No hay otra forma. Siempre resolvemos la emergencia. Es muy difícil que nosotros podamos resolverlo de fondo. Lo de fondo en realidad lo tiene que resolver el Estado. Nosotros no tenemos la capacidad para resolver de fondo las cuestiones de situaciones sociales estructurales, como son los barrios, como son las cárceles, como es los inquilinatos y demás. Nosotros trabajamos con muchos hoteles en la ciudad, además de los centros, y la mayoría son hoteles que no tienen dueño, que aparece alguien que se apropia del lugar y va vendiendo las habitaciones a aquellos que van llegando. En otros casos no las vende, pero cobra alquiler, haciéndose el dueño de algo que no es suyo. Y esas situaciones se sostienen a veces hasta 20, 30 años. Hay 2 o 3 generaciones en los hoteles que se van sucediendo. Como también hay 2 o 3 generaciones en situación de calle que se van sucediendo. O sea, hay criaturas hoy en día que lo único que conocieron como forma de vida es la situación de calle. Nunca supieron lo que es una casa o un lugar cerrado. Realmente nosotros creemos que no hay voluntad política, y menos en la ciudad de Buenos Aires, para resolver este tema. No les interesa, no lo quieren hacer, no es que no es que no le están encontrando la vuelta o la forma, sino que simplemente no les interesa, porque además también hay una cuestión de expulsión, digamos, esto de los desplazados. Claramente el gobierno de la ciudad no nos quiere, no quiere a los pobres, no quiere a los negros, no quiere este tipo de gente, quiere otro tipo de ciudad, quiere otro tipo de población en su ciudad, y todas estas formas de hacer las cosas intencionalmente, porque hay mucha intencionalidad, es para que precisamente esa población se vaya, desaparezca, y tratar de mandarla lo más cercano al conurbano o a algunas otras provincias.
en las otras ciudades, en la provincia de Buenos Aires, si les tengo que decir de nuestra problemática, no hay absolutamente nada. Nada de nada. Es decir, hay un centro en San Martín, se llama Hogar Abrigo, que lo conozco, trabajan muy bien, pero solo de noche. Está el histórico de Olivos, que no me estoy acordando el nombre ahora, pero que es del padre Conteponi, el hermano del bebé, que es un tipazo y que hace muy buen laburo desde hace muchos años. Y después no hay nada, todo lo que hay, lo que hubo en Moreno, lo que hubo en Merlo, lo que hubo en La Plata, lo que hubo en distintos lugares, siempre fue temporal, solamente durante el invierno y de noche. Eso es todo lo que implementan en provincia, cuando aún hay una ley provincial, ¿no es cierto?, que obliga al Ejecutivo también a implementar eso como política pública, pero no lo hacen. Cuando hablamos de situación de calle, hablamos de muertes también, hablamos de muchas muertes. Hablamos de infinidad de muertes. Muertes además terribles, como, no sé, las que nos ha tocado vivir, igual no sé si quiero hacer muchos nombres porque no corresponde, pero han fallecido bebés de 4 meses hasta abuelos de 70 años sentados en un banco de plaza. De esa forma, ¿no? Es una situación terrible, es algo que realmente ningún humano debe atravesar por eso, jamás. Pero bueno, esto pasa, se acrecienta, coincido plenamente con Nati. Esto todavía no se ven los coletazos de la pandemia y la situación económica de crisis que estamos atravesando como producto de los 4 años anteriores, más esta pandemia de este año. Así que nosotros creemos que la población de situación de calle ha crecido 30% más seguro, y un montón de gente que además nunca estuvo en situación de calle, son nuevos, ¿sí? Y creemos que eso amerita que nos pongamos a pensar seriamente qué vamos a hacer cuando esto termine y cómo le vamos a exigir, porque esa es la palabra, al gobierno que ponga más recursos y que piense estrategias diferentes a las que vienen llevando adelante, porque las que vienen llevando adelante claramente no están funcionando. Bueno, yo ahí termino. Muchísimas